de Mormón versus la Biblia. Contradicción, error, mentiras. Contradicción, error, mentiras. 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 Contradicción. Error. Mentiras. 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 Contradicción. Error. Mentiras. 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 Perdón. Mentiras. Perdón. El libro de Mormón versus la Biblia. Contradicción. Error. Mentiras. Mentiras. Contradicción. Error. Mentiras. Mentiras. Error. Mentiras. Enséñales. Un libro de Mormón versus la Biblia. Contradicción. Error. Mentiras. Contradicción. Error. Mentiras. Crees que conoces la historia, pero solo sabes lo que te han querido contar. Para saber, tienes que regresar cuando todo empezó al principio, donde todo empezó. Y aquí te lo contamos todo. Esto es la secta y yo.
Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al primer programa de la Escuela Dominical Exmormona en su sección Principios del Evangelio. Bueno, y como ustedes lo vieron en la introducción, ¿sí? Aquí vamos a contar cositas que para muchas personas van a ser incómodas, ¿sí? Pero ¿por qué nosotros usamos este libro de Principios del Evangelio? Para que los que no conozcan el tema del mormonismo a profundidad, hay un problema grande. Una cosa es lo que los misioneros de la iglesia mormona le dicen a los investigadores, y otra muy diferente a la que le van a enseñar cuando al pasar un año, 2 años, empiezan a conocer un poquito más de la profundidad de la doctrina. Entonces, me presento, mi nombre es Mauricio o mi nombre islámico Mahmoud y vamos a aprender quién es Dios según el mormonismo. Comencemos. Ok, entonces empecemos a desmenuzar la madeja. Yo quisiera comenzar usando un pasaje del libro de Mormón. Es el capítulo 30 del libro de Alma, el versículo 44, donde en el relato del libro aquí, uno de los personajes llamado Alma cuestiona a un, como lo llaman ellos mismos, un anticristo, ¿sí? Que se llama Corior, otro personaje del libro. Este Corior en su momento afirmaba y decía autopercibirse conocedor de la verdad porque decía que no existía un Dios. Sin embargo, el personaje Alma dijo algo que, aunque está escrito en el libro de Mormón, que como toda persona que hemos salido de la iglesia, sabemos que es un libro de ficción, ¿sí? Dijo aquí una verdad interesante. Y dijo lo siguiente: todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un creador supremo. Y en esto el personaje Alma tenía toda la razón, ¿sí? No estoy diciendo que el libro de Mormón sea verdadero, ¿sí? Si vamos a decir si el libro de Mormón es verdadero es porque existe, porque se puede leer, se lo puede tocar. En ese sentido podemos decir que es verdadero. Que tiene muchas enseñanzas que pueden ser válidas para la vida de cualquier persona, es muy posible. Pero que digamos que el libro de Mormón tenga algún tipo de apoyo histórico, no lo tiene. Es básicamente un libro tan ficticio como El Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿sí? Es así de sencillo como para que lo tengamos en cuenta. Pero hoy vamos a hablar de Dios, ¿cierto? Aquí en esta primera imagen, pues podemos darnos una idea bastante aproximada del poder de Dios, del Supremo, ¿sí? Del único, del Señor soberano, ¿sí? O sea, Él es un ser que tiene todo poder, toda gloria, toda inteligencia, toda sabiduría, ¿sí? No hay nada que Él no pueda hacer. Él sabe cuándo hacerlo o no hacerlo, cuándo dejar de hacerlo, ¿sí? Porque Él es el que tiene el control absoluto sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar del Ser Supremo, podemos darnos cuenta de que todo en el planeta, todo en el universo, ¿sí? Tiene diseño, ¿sí? Y si hay diseño, hay diseñador. Entonces, el problema con los seres humanos es que nosotros, de alguna manera, tratamos como de, llamémoslo así, bajar a Dios al nivel nuestro para tratar de entenderlo. Cuando nosotros como seres humanos intentamos hacer eso, vamos a presentar una cantidad de problemas grandes, ¿no? Porque vamos a tener la tendencia de pensar, o sea, de que Dios actúa como nosotros, piensa como nosotros, vive como nosotros. Y este es el gran problema del mormonismo, ¿sí? Básicamente, lo que hace el mormonismo es tratar de justificar a un Dios a imagen y semejanza del ser humano, ¿sí? Entonces,
Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces, una deidad, digamos, adorada o venerada en estas características, pues, realmente lo va a desdibujar mucho. Porque, digamos, ningún ser humano puede crear planetas, no puede crear estrellas, no puede organizar galaxias, no puede crear absolutamente nada, sino que, como el mismo José Smith dijo en algún momento, Dios organizó los elementos, organizó la materia, porque según José Smith dijo, la materia es eterna. Es decir, coloca a Dios, al Supremo, a la altura de sus creaciones. Inclusive en algunos momentos las creaciones son un poquito más elevadas que el creador, ¿sí? Por la razón anteriormente dicha. Tratamos, y sobre todo vuelvo y digo en el mormonismo, tratamos de nivelar a Dios al nivel de los humanos, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno coge el libro de principio del Evangelio, hay frases como esta para que las tengamos en cuenta. Dice, Dios es el ser supremo y absoluto en quien creemos y en quien adoramos. Él es el gran Padre del universo y vela por todos los de la familia humana con cuidado y consideración paternales, ¿sí? Esto lo dijo en algún momento el mismísimo José Smith, ¿sí? Lo que uno nota con el paso del tiempo, en los casi 2 siglos que lleva el mormonismo, es que al principio José Smith era un poquito más cristiano, por decirlo de alguna manera. Estaba, digamos, mucho más alineado con el cristianismo tradicional que lo que actualmente el mormonismo es en este siglo XXI, ¿sí? Aunque tratan, digamos, por diversas maneras digamos, de alinearse con el cristianismo, inclusive tomando simbología cristiana, himnos cristianos, digamos, enseñanzas de tipo cristiano, pero en la práctica el mormonismo no funciona como un sistema cristiano, ¿sí? Vamos a verlo en este caso principalmente de Dios, a quien pues entre los mormones se le llama el Padre Celestial. La primera cosa, ¿no? Cuando uno, digamos, ustedes investigadores, personas que de pronto han visto a estos muchachos, ¿sí? Ellos van a llegar a decirles que Dios es nuestro Padre Celestial, que Él nos ama, que nos cuida, lo que hemos dicho anteriormente, y que Él tiene un plan para nosotros, ¿cierto? El plan de nuestro Padre Celestial. Usted ve ese par de muchachos, y yo me recuerdo de historia patria, yo andaba como ellos también, ¿cierto? Yo andaba así, camisa blanca, corbata, a pesar de que andaban a 40 grados de temperatura en la entonces Misión Barranquilla, ¿cierto? Y uno va pues con el ánimo de, digamos, de tratar de cambiar de la vida a la gente para bien, ¿cierto? Para que la gente conozca las verdades de algo que entre los mormones se llama el Evangelio restaurado, ¿sí? Ok, uno va, digamos, con la intención, y realmente muchos de mis compañeros tenían un conocimiento bastante básico de lo que era la iglesia. Yo por lo menos, cuando yo fui misionero, pues yo tenía un poquito más de un año de bautizado, casi 2 años, ¿sí? Y sin embargo, de alguna manera buscaba digamos, la opción de tener más conocimiento, más luz y conocimiento, como dicen por ahí en el templo, ¿no? Pero vamos a mirar una cosa. ¿Cómo se imagina el mormonismo a Dios? Y aquí donde, como dice el dicho, ahí vamos a mirar ese video. Una de las cosas que enseña el mormonismo. Dios tiene esposa, y no solamente una, tiene muchísimas esposas, ¿sí? ¿Cierto? Aquí por lo menos podemos ver a Jesucristo, ¿cierto? Rodeado de sus hermanas espirituales en la vida premortal, ¿cierto? Es decir, vamos digamos, a manejar un poquito la madeja. Devolvámonos, porfa, a la imagen anterior, a la de la Madre Celestial. No, devuélvete esa misma. Primera cosa que vemos, si Dios tiene esposa, fíjense cómo la piensa el mormonismo. Es un ser humano, es una mujer, ¿sí? Una mujer humana. Una de las cosas que enseña el mormonismo es que Dios es un ser humano, ¿cierto? Un ser humano inmortal y un ser humano perfecto, ¿cierto? O sea, pero en otras palabras sigue siendo un ser humano. Es decir, es un ser de carne y huesos, o sea, tal como nosotros, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, si Dios tiene cuerpo humano, tiene partes, tiene pasiones, tiene sentimientos, ¿cierto? Como los humanos, ¿sí? Porque según el mormonismo,
Y aquí hay donde se ve una contradicción evidente entre lo que enseña el libro de Mormón y lo que enseñaba José Smith y los líderes mormones a través de los años, es que no es el único Dios. O sea, Dios es uno más de millones de dioses que gobiernan el infinito universo, ¿sí? Cada sistema solar, por decirlo de alguna manera, tiene un Dios. Cada planeta, ¿cierto? Que existe en el universo, de alguna manera tiene un Dios, ¿sí? Y como es un Dios y necesita multiplicarse para que sus hijos, o sea, nosotros, podamos venir a mundos como este, necesita una mujer, ¿sí? Necesita reproducirse, necesita procrear. Por eso Dios en el mormonismo no solamente tiene una, sino, como lo dijo alguien en alguna ocasión, tiene millones de mujeres para procrear, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo dicen, Dios es perfecto, es un Dios de rectitud, Dios es amoroso, misericordioso, caritativo, dice la verdad total, es poderoso, ¿cierto? Tiene todo el poder, la fe, el conocimiento y el juicio, ¿no? Es lleno de bondad. Es como lo piensa, ¿no? Si uno lo mira tal como lo dice el libro, son todos los atributos que cualquier ser humano en un nivel promedio de rectitud podría tener, pero obviamente en un grado máximo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios según el mormonismo? ¿Sí? Si uno mira, por ejemplo, en el libro de la perla de gran precio, Moisés 1:39, dice lo siguiente: he aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y aquí hacen una diferenciación inmensa entre inmortalidad y vida eterna. Para los mormones, inmortalidad la vamos a tener todos los seres humanos después de la resurrección de los muertos. Pero la vida eterna solamente los tienen aquellos que hayan sido fieles dentro del mormonismo, ¿sí? Ahora, cuando los mormones diablo, señorita, sí, señor. Cuando dicen de vida eterna, están hablando de ser dioses, ser como lo es Dios ahorita. Es decir, todos los que sean buenos mormones, que hayan cumplido con todos los requisitos y con todas las exigencias y con todas las normas del mormonismo, podrán ser dioses como lo es actualmente Dios el Padre Celestial, ¿sí? Y asimismo, el Padre Celestial, cuando llega una nueva camada de dioses, él progresa, ¿cierto? Aumenta de rango, ¿cierto? Y es un Dios mayor. Mejor dicho, imagínense un multinivel de Amway, de Forever Living o cualquiera de esas multinacionales, ¿sí? Cuando una persona llega a distribuidor directo, por ejemplo en Amway, ¿cierto? Usted coge 5, entonces el que los patrocinó pasa a ser esmeralda, pasa a ser diamante, ¿cierto? Cosa por el estilo. De hecho, la idea del multinivel se basa mucho en la teoría de la pluralidad de dioses que en su momento enseñaba José Smith, ¿sí? Ahora, viene una cosa bien interesante dentro del mormonismo. Como dije anteriormente, los mormones creen que Dios tiene forma humana y que es básicamente un humano glorificado y exaltado. Pero quiero que miremos algo, porque esta idea no es nueva, ¿sí? Vamos a mirar, por ejemplo, los dioses griegos, ¿sí? Miremos un momentico, a ver, ¿qué notamos así de curioso? Por favor, busca la imagen. Busquemos a los dioses griegos. Bueno, esos son los dioses griegos, ¿cierto? Uno mira, está Zeus, está Afrodita, está Ares, está Poseidón, está Hades, ¿cierto? ¿Qué tienen en común todos esos personajes? Si uno mira digamos, el dibujito, ¿cierto? En la mitología griega, ningún dios era algo distinto a la forma de un ser humano. Todos eran humanos, ¿sí? Obviamente con poderes, con habilidades, se podría decir que hasta con tecnología, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, los dioses nórdicos. Creo que es la siguiente imagen. Exactamente, ahí está Odín, está Thor, está Loki, bueno, Heimdall y todo. Bueno, si ustedes se acuerdan de la serie de los Vengadores, ¿qué eran los dioses nórdicos? Igual, seres humanos con superpoderes, ¿cierto?
¿Qué decían los mayas? ¿Sí? Que en el mormonismo lo que son mayas, aztecas e incas los tienen como antepasados descendientes, perdón, de los nefitas, de los creadores del libro de Mormón. También todos eran seres humanos. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que uno nota es que todas las mitologías del mundo, si uno puede decir mitología inca, mitología india, exacto, todas las mitologías de la tierra hablan de los dioses y todos los dioses tenían forma humana, ¿sí? Eran humanos con superpoderes que habían bajado del cielo, ¿sí? ¿Qué diferencia esto del mormonismo? En nada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cierto? Devolvámonos un poquito, por ejemplo, a los dioses griegos. Aquí sí vamos a encontrar una diferencia. Hay un dios entre todo este panteón que era Hércules, ¿cierto? Era hijo de Zeus. Este Hércules, en algún momento de la historia, baja a la tierra, se convierte en mortal, ¿sí? Y gracias a sus trabajos y a sus obras heroicas, logra el lugar de un dios, ¿sí? Es la misma idea que tiene el mormonismo, ¿sí? Cualquier persona que siga las normas de los dioses también podrá ser un dios. Y esta es una cosa que distingue a los dioses griegos o romanos de las demás deidades. En las otras culturas los dioses eran los dioses y los humanos eran los humanos. Los dioses crearon a los humanos y listo, ¿sí? Los humanos están para servir a los dioses y se acabó el problema. En la mitología griega había esa diferencia. Cualquier humano que fuera hijo de Dios o hijo de algún dios podía tener la opción de ser también un dios. Aquí no solamente es el caso de Hércules, es el caso de Perseo, es el caso de Ares, ¿cierto? Que ellos, siendo hijos de Dios, lograron también la divinidad. Y esta es la idea básica del mormonismo. Entonces, cualquier persona que de pronto le hayan llegado los muchachos de camisa blanca y corbata y le empiecen a hablar de nuestro Padre Celestial y del progreso eterno, esos mismos, ¿cierto? Cuando lleguen por ahí a la cuarta charla que les empiezan a hablar del progreso eterno, ¿sí? Les van a hablar de esto. Entonces, acuérdense, básicamente el mormonismo copia la idea de las deidades griegas a la hora de hablar del progreso eterno, ¿sí? Es tan sencillo como eso, ¿sí? Bien. Otro punto, ya digamos del tema de este capítulo de principio del Evangelio, ¿cómo llegar a conocer a Dios? ¿Sí? Entonces citan, ¿cierto? Bueno, eso es Cristo, ¿no? Algunos dicen que es Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? Entonces, si uno mira Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí? Otro versículo, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué dice 1 de Juan 2:3-5? ¿Sí? Cuanto más conocemos a Dios, más lo amaremos y guardaremos sus mandamientos. Bueno, aquí hay algunas cositas para aclarar. Lastimosamente, la Biblia, como libro, tiene muchos problemas de traducción. Y he encontrado más de un horror de traducción en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno mira Juan 17:3, dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Ya de por sí aquí hay una contradicción, porque usted no puede al mismo tiempo decir que existe un único Dios verdadero y al mismo tiempo decir que cualquiera de nosotros podrá ser un Dios. ¿Sí? Solamente existe un único Dios, un único ser supremo, y es el mismo Jesucristo quien lo dice aquí en el Juan 17:3 en la Biblia, ¿no? Y el mismo Cristo no dijo ser Dios, dijo, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿cierto? Entonces, primera contradicción que tiene el mormonismo es usar este versículo como para tratar de justificar lo demás. Pero la palabra que quiero mencionar un poquito aquí es conozcan, ¿sí? O sea, la palabra conocer en griego, como la tradujeron, es una palabra muy vaga. La palabra más exacta que, digamos, ustedes pueden coger cualquier diccionario bíblico o digamos,
un Nuevo Testamento en griego, ustedes van a encontrar que la palabra conozcan es bastante profunda. Uno podría decir, esta es la vida eterna, que adquieran conocimiento de ti, que adquieran conocimientos, ¿sí? Es decir, para uno tener a alguien como Señor, en este caso Dios, el Supremo, uno tiene que, por decirlo de alguna manera, saber qué es lo que Él ordena, qué es lo que Él enseña, qué es lo que Él aprueba, qué es lo que Él prohíbe, ¿sí? Entonces, ese conocimiento no es simplemente decir, uy, le vi la cara, uy, ¿sí? Tan bonito que es, no. Es la misma relación que existe entre un siervo y su señor, ¿sí? Acordémonos de los tiempos antiguos cuando existían los siervos o los esclavos. Uno tenía que saber los gustos del amo para poder complacerlo. Entonces, de la misma manera, nosotros como seres humanos tenemos que conocer lo que Dios ordena, lo que Dios aprueba, lo que Dios prohíbe, ¿cierto? Y hay una cosa bien interesante de estos mandatos y prohibiciones. Están diseñados para nuestro bien, ¿sí? Porque, vuelvo y digo, el Ser Supremo lo sabe todo. Sabe en qué momento actuar, sabe en qué momento no actuar, sabe qué ordenar, cómo ordenar y la manera de cómo hacerlo. O sea, que se conozca un vuelvo y digo, no tiene que ver con verle la linda cara a Dios, sino tiene que ver con la manera de cómo nos comportamos nosotros, ¿sí? Sigue diciendo el manual, podemos conocer a Dios, sí, creemos que existe y que nos ama, es correcto. Si estudiamos las Escrituras, ¿sí? Entonces, uno a veces cuando coge las Escrituras, digamos los libros sagrados, uno piensa inmediatamente en la Biblia. Bueno, en la iglesia le meten el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la perla de gran precio, las palabras de los profetas y los apóstoles y los líderes de la iglesia. Eso es lo que ellos entienden como escrituras. Pero entonces hay una cosa bien importante aquí. Si el mormonismo realmente es una religión divinamente establecida, tienen que todos sus libros, a los cuales ellos llaman escrituras, tienen que ser armónicos, ¿sí? Y no más de entrada aquí ya hemos visto algo que no es armónico. Usted no puede decir que existe un único Dios verdadero y al mismo tiempo decir que existen muchos dioses y que cualquiera de nosotros puede ser un Dios, ¿sí? Es de lógica. Si hay un único, no puede haber un segundo, ni un tercero, ni un cuarto, ni un nonagésimo, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra forma de conocer a Dios, orar, ¿cierto? Suplicarle, ¿cierto? De hecho, para muchas formas de pensamiento religioso, orar al Ser Supremo es un privilegio, ¿sí? Y de hecho, de una manera inherente dentro del ser humano, cuando estamos en una situación de necesidad extrema o de angustia extrema, acudimos a Él, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Uno puede suplicarle al Ser Supremo cuando y todas las veces que uno quiera hacerlo. Él siempre va a estar pendiente, Él va a escuchar todo lo que le digamos. El detalle es que no todo lo que le pidamos nos lo va a conceder cuando nosotros queramos, ¿sí? Él puede ver el pasado, el presente, el futuro como si fuera un solo presente. Entonces, Él sabe en qué momento las cosas pueden ser beneficiosas o perjudiciales para nosotros. Y nosotros, como seres humanos, tenemos que aceptar esa limitación que nosotros como humanos tenemos, ¿sí? Ahora, atribuirle estas cosas anteriormente dichas a un ser humano que es glorificado, inmortal y perfecto, ya es de por sí otro problema. Porque para tener esta clase de conocimientos, lo último que se necesita es que ese Ser Supremo sea otro humano, ¿sí? Así como lo pintan ahí en la foto, ¿cierto? Este es el famoso Concilio de los Cielos, que en alguna ocasión hablaremos posteriormente de él, ¿cierto? Pero ahí básicamente ahí podemos ver a Dios en su trono y literalmente los mormones la ven así,
un ser humano blanco, de raza blanca, de piel blanca, vestido con túnica blanca, sentado en un trono. Así es como lo ven los mormones, ¿cierto? Básicamente, vuelvo y digo, es el reencauche de los antiguos dioses griegos. Señor. Exactamente, ¿cierto? Básicamente, en esencia, eso, lo que podríamos hablar de Dios, ¿cierto? Tal como lo piensa el mormonismo. Entonces, tengamos mucho cuidado como seres humanos de cómo nos dirigimos a Dios, ¿sí? Él no es nuestro cajero automático, Él no nos da plata cuando nosotros queramos, Él no nos concede las cosas cuando nosotros queramos, ¿sí? Dios no es nuestro sirviente, Dios es nuestro Señor, ¿cierto? Por eso es que a muchas personas le dicen el rey y tienen razón, Él es el rey, ¿cierto? Entonces, si nosotros viviésemos en un país monárquico, ¿cierto? Donde, digamos, no sé, Gran Bretaña, por decir algo. Cuando el rey manda algo, todos obedecemos, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de dirigirnos a Dios. Él sabe mucho más que nosotros, ¿sí? Y hasta los mormones mismos lo dicen, ¿no? Dios es el más inteligente de todos. Entonces, tengamos en cuenta eso a la hora de hacerle súplicas a Dios. Lo que al Ser Supremo más le interesa no es tanto si usted va a X o Y religión. O sea, no es tan importante que usted pertenezca a una organización religiosa X. Lo que a él sí le interesa realmente es que como seres humanos conozcamos sus reales leyes, sus reales mandatos y que los apliquemos, ¿sí? Es así de sencillo. Mejor dicho, para parafrasear a el sabio Ricardo Arjona, ¿sí? ¿Qué haces tú, hermano, leyendo la Biblia todo el día? ¿Sí? Lo que allí está escrito se resume en amor. Por favor, vamos, ve y practícalo. Jesús es verbo, no sustantivo, ¿sí? Es lo que más le interesa al Ser Supremo. Pero para llegar a ese nivel, vuelvo y lo repito, tenemos que conocer cuáles son las leyes de Dios, qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios prohíbe y sobre todo cómo hacerlo. Son 5 cositas. Y hacerlo con verdadera intención, ¿sí? O sea, señores investigadores, señoritas investigadoras del mormonismo, cuando le llegan a decir a usted que la única manera de poder lograr la vida eterna es ser mormón, tenga en cuenta que se está metiendo en una secta. ¿Sí? Por eso se llama La Secta y Yo, este programa, esta serie de programas, ¿sí? O sea, usted como ser humano necesita mostrar resultados, ¿sí? No sirve que usted ande con un papelito diciendo yo soy de tal o cual iglesia o de tal o cual religión. No. Lo que importa es que usted sepa realmente cómo adorar al Supremo, cómo seguir al Supremo, cómo obedecer al Supremo. Y hacerlo de la misma forma que un siervo complace a su Señor. Eso es todo lo que tengo para ustedes esta noche. Entonces, si tienen alguna pregunta o algo, déjenla en la cajita de comentarios, nos serviría mucho un like, ¿cierto? Si les gusta el programa. Si no les gusta también, pues pongan el dislike, ¿cierto? Sus comentarios con mucho gusto serán recibidos, ¿cierto? Sus preguntas. Y pues básicamente esa fue toda la clase por esta noche. Entonces, considérenlo y espérennos en el próximo capítulo. Entonces los dejo, que descansen y chao, chao. Es un libro de ficción, la iglesia con empresas fantasmas, mentiras sin razón.